Muy buenos días, amigas y amigos de la provincia de Chiloé, provincia de Palena y la provincia de Yanquihue, que nos sintonizan a través de nuestra radio Imagen Chiloé 88.3. También para quienes nos sintonizan en todo Chile a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro, para quienes nos ven a través de nuestro canal de televisión Canal Ancud 54iNet y quienes nos sintonizan en todo el mundo a través de nuestra página web www.radioimagenchiloe.cl. Hoy día muy temprano, ya 8:30 de la mañana, totalmente en vivo. Ayer por temas laborales no alcanzamos a presentar a nuestros invitados como es habitual, así que los voy a presentar de manera inmediata para que ustedes sepan con quiénes vamos a conversar hoy día. En primer lugar, vamos a conversar hoy día a las 8:30 de la mañana con Sandra Invernice, coordinadora provincial de la FEMPRU en Chiloé. A las 9:15 con Gerardo González, doctor en Ciencias Políticas, docente y rector de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de los Lagos. Vamos a hacer una evaluación respecto a la encuesta que ellos hicieron a nivel regional, ya donde se evaluó los diferentes actores políticos y las diferentes sensibilidades de la política que tenemos en la región hoy día. Y de fondo, a las 10:15 de la mañana, vamos a estar con dos concejales, el concejal René Vidal de la comuna de Castro, y a través de los medios tecnológicos con el concejal de la comuna de Ancud, Eduardo Delgado. Partimos con nuestra primera entrevista con la coordinadora de la FEMPRU en Chiloé, nuestra querida amiga y aparte de la casa, Sandra Invernice. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días. Hola, Claudio, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Sandra, ¿en qué está la FEMPRU Chiloé hoy día? Porque hasta hace unos días atrás habían habido algunos despidos. Lo conversamos ayer con el senador Navarro, que nos consultaba, lo entrevistamos y nos preguntaba en qué estaba el tema presupuestario en la región de los lagos, en Chiloé. Yo le decía que lo que habíamos escuchado nosotros, que estaban despidiendo profesionales en Keilen, profesionales en Achao. ¿En qué situación está la FEMPRU en Chiloé hoy día? Bueno, en Keilen se repusieron los cargos que eran necesarios para generar un cuarto turno de enfermería. Así que el equipo de salud, que son nuestros referentes, o sea, nosotros no hacemos ninguna acción sin que los asociados de FEMPRU organizados nos representen un problema. Y en Keilen nos dijeron que estaba bien, que la negociación finalmente había sido adecuada y que estaban organizados y tranquilos con el personal que tenían en este momento. No así en Achao, donde aún no hemos llegado a la cantidad que esperaríamos de reposición de cargo. Siguen siendo alrededor de 15 personas, creo, ya, a mí se me olvidan los números de repente, que salieron de los contratos que se habían hecho por la estrategia COVID a principios de la pandemia, considerando que la pandemia está lejos de retroceder en Chile y que territorios vulnerables como Achao se convierten en escenarios complejos a la hora de que pudiera existir un brote, por ejemplo. Pero es algo que, bueno, seguimos ahí peleándola con el servicio para... lo que sí, el servicio nos dio respuesta formal, nos dieron las explicaciones técnicas, que a nosotros, por supuesto, las explicaciones técnicas no nos satisfacen porque no responden a lo que el equipo de salud propiamente tal considera lo más adecuado para su realidad de organización. Pero también se menciona ahí en ese documento y en otras conversaciones y en otras respuestas que ha dado la autoridad sobre el tema, que hay un problema con el presupuesto, que no es responsabilidad del servicio, es responsabilidad del ministerio. Supimos por ahí, un poco por correo de las brujas, que el presupuesto nacional que estaba disponible para toda la pandemia se gastó entre marzo y abril. Y ahí, principalmente por una planificación inadecuada desde la Subsecretaría de Redes. Entonces, al servicio le hemos dicho que nos gustaría saber si es que eso es cierto, si es que es realidad, que efectivamente los recursos están siendo insuficientes. Y se nos dijo concretamente en los documentos de respuesta que el temor que tenía el servicio era a fin de mes no tener el dinero disponible en caja para pagar los sueldos.
como ha ocurrido en otros lugares de Chile, donde ha salido organizaciones de trabajadores de salud reclamando que llevan 1 o 2 meses trabajando sin remuneración. Esa situación, por supuesto, es grave. Y es responsabilidad del manejo central que ha tenido la pandemia por parte del Ministerio y su subsecretaría. Nos gustaría saberlo así, súper concreto, mira, se acabó la plata, que parece que es lo que está ocurriendo, porque así nosotros también ayudamos a exigir al Ministerio que los recursos estén disponibles. Si a nosotros no nos interesa entrar en un área chica de pelea con el servicio, somos contrapartes, ¿verdad? Y estamos permanentemente señalando los errores en la administración y las eventuales vulneraciones a derechos laborales. Pero si esto es un problema país y es un problema que afecta directamente a la comunidad de Chiloé y a los trabajadores de salud, nosotros obviamente vamos a estar ahí junto al servicio reclamándole al Ministerio los recursos necesarios para mantener las estrategias. Claro, ayer, Sandra, hubo una comisión de salud del Senado, en la cual participaron los senadores de la comisión, el senador Navarro, el senador Girardi, el senador Quintero, el senador Chaguán y otros, y estuvo presente el ministro París, y ahí formalmente se le solicitó de que no se reanudaran las obras del hospital de Ancud. ¿Cuál es tu visión? Escuché el audio de eso. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Porque entiendo que ustedes y muchos, ustedes como coordinadora emitieron un oficio formal solicitando que les parecía improcedente que se continuaran con las obras. También lo hizo la Asociación de Funcionarios de la Salud del Hospital de Ancud. También lo hicieron gremios de la sociedad civil. En consecuencia, ¿cómo evalúas tú que hay? Porque había una obsecuencia tanto del intendente como del senador Moreira de que las obras se reanudaran, digamos. Sí, no puedo entender muy bien las razones que tiene el intendente y el senador para insistir en eso. Las obras están suspendidas desde marzo. Ahí hay hartos trabajadores del servicio de salud que se desempeñan ahí en las funciones de contraparte de la obra que está construyendo, y hemos estado en permanente comunicación con ellos, y ellos siguen trabajando desde sus casas en la obra. O sea, no es que la obra esté paralizada, lo que está paralizado es la construcción, pero la gente que está desde el servicio de salud trabajando con eso ha seguido permanentemente haciendo gestiones que me imagino yo que corresponden a esas gestiones que no necesitan hacerse presencialmente ni que tengan que ver directamente con la construcción. Por lo tanto, eso pareciera ser que hay autoridades que desconocen que así funciona la cosa, digamos, que no es que la obra esté así como un hospital fantasma abandonado, y no, al contrario. O sea, de hecho el equipo del servicio que está trabajando en eso, ellos van incluso permanentemente a revisar, a supervisar, a ver cómo están ahí los equipamientos, etcétera. Pero lo que nosotros solicitamos y solicitaron los gremios del estamento médico del hospital y varios parlamentarios, gremios también sociales, y lo que nos preocupa es el riesgo sanitario de traer cientos de trabajadores que probablemente van a venir de zonas donde la circulación viral es muy alta, como Santiago. O sea, Santiago tiene 7 millones de habitantes. Es muy probable que de ahí salga un contingente importante de trabajadores de la obra. Por lo tanto, el riesgo de traer y propagar aquí el virus es alto. Aún instalando protocolos estrictos, se entiende que la naturaleza de una construcción impide mantener medidas de distanciamiento, higiene permanente. Es muy difícil. O sea, la misma naturaleza de la función va a complicar el que se mantengan las medidas que se requieren. Por ejemplo, el no reunir a más de 10 personas en un mismo espacio, casi imposible en una obra de esa naturaleza. Claro.
se nos dijo, bueno, se le va a hacer PCR o test rápido a todos los trabajadores que ingresen. Estamos hablando de cientos de exámenes a la semana. Y sabemos, además, y eso lo ha publicado la literatura científica, que no existe ningún test un test de determinación de SARS-CoV-2 que tenga una sensibilidad lo suficientemente alta como confiarnos en que ese tamizaje va a filtrar efectivamente que no pase ninguna persona con COVID. Tienen entre un 20 y 30% de falsos negativos, lo que significa que las personas que su examen sale negativo, que no tienen la infección, es muy probable que sí la tengan. Entonces es complejo. Bueno, las tomas de temperatura ya sabemos que no sirven, no miden bien la temperatura, y también ocurre que no todas las personas con COVID-19 tienen fiebre. Entonces, por más protocolos, por más estrictos que sean, nosotros desde Servicio Igual estamos exigiendo que la gente nuestra que trabaja ahí tenga los elementos de protección personal, que las oficinas se reorganicen para que no haya riesgo, que haya materiales de higiene, de aseo suficiente, etcétera. Pero aún con todas esas prevenciones, es muy difícil frenar un probable foco entre tanta gente, porque no estamos hablando de que van a ingresar 10 trabajadores, 20 trabajadores, estamos hablando de 700 trabajadores. 700 trabajadores. Entonces, ¿cómo controlas tú eso en una ciudad como Ancud, que es pequeña? Además, trabajadores que entendemos que no iban a realizar cuarentena preventiva estricta. O sea, se iban a instalar en la comunidad y en la ópera inmediatamente después de su ingreso. Porque también hay que pensar dónde pones a cientos de personas en Ancud a hacer cuarentena preventiva. No hay espacio para eso. Y además, si es que hubiera espacio, se le estaría quitando la posibilidad de residencia sanitaria o espacios de aislamiento a la población nativa que pudiera necesitarlo. Es súper importante entender, Sandra, de que esta obra fue paralizada hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, porque en marzo, 3 meses. Porque al inicio de la pandemia, los primeros casos que se detectaron en Ancud con COVID-19 fue en la obra de Ancud. Ya en consecuencia esta obra siguió sus procesos administrativos, está paralizada entre comillas porque siguen trabajando administrativamente. Sí. Y ¿tú tienes alguna visión, alguna mirada de esta obsecuencia de por qué el intendente, por qué el senador Moreira tenían tanta voluntariedad, tanta motivación para que la obra sea reanudada en el momento más complejo el cual está viviendo el país, particularmente Chiloé? Porque Chiloé, con este clima, con esta instancia, dice que los periodos más complicados va a ser julio y agosto, y reanudar la obra en esta fecha no tenía ningún sentido, particularmente cuando los protocolos establecen claramente, y nosotros hicimos un seguimiento de este tema, hablamos o escuchamos la conferencia que dio el Ceremi de Obras Públicas y que lo refrendó la Ceremi de Salud, en la cual el PCR, cuando son obras críticas, el PCR es un PCR voluntario que depende de la empresa, no es algo que lo haga el mismo MinSal, digamos. Por otro lado, al ser obra crítica, no tiene ninguna obligatoriedad de hacer cuarentena. En consecuencia, las medidas de resguardo son extremadamente limitadas. Y como bien decías tú, son 700 personas que ingresan a Ancud sin ningún tipo de medida de control. Un gran porcentaje, casi el 80% de las empresas subcontratistas que iban a ingresar a la reanudación de estas obras vienen de Santiago, donde por cada 3 PCR que se hacen en Santiago, uno da positivo. En consecuencia, uno dice, y la consulta es esa: si cambian al ministro, sale Mañalich, entra a París, y París dice vamos a hacer una modificación, vamos a hacer un cambio, ya desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista de cómo afrontar esta pandemia, los mandos medios, como el intendente o las autoridades elegidas popularmente como senadores, siguen insinuando y siguen planteando la necesidad de hacer prevalecer la economía por sobre la salud de la gente. ¿No tiene que haber una mirada un poco más profunda desde el punto de vista del comportamiento de las autoridades? O sea, a ver, yo creo que la razón por la cual insistían tanto en reabrir la obra tendría que preguntárselo directamente a ellos.
No, yo te digo la evaluación tuya desde el punto de vista yo creo que, a ver, tiene que ver con lo que ha salido estos días en prensa, la tremenda cantidad de empresas que se autodeclaran como esenciales y que incluso hacen cambios de giro, y todo esto bajo vista y paciencia de la autoridad nacional, que cuando la prensa independiente sorprende este tipo de situaciones, las expone, recién ahí dan explicaciones y de recién ahí dicen vamos a revisar los protocolos, estamos en junio y recién ahora se dan cuenta de que es el Estado el que tiene que definir qué tipo de trabajo es esencial y qué tipo de trabajo no es esencial. Y en ese saco de trabajos esenciales es impresionante, o sea, se ha visto de todo. Una obra de esta naturaleza es de alta prioridad para la comunidad, por supuesto que sí, o sea, estamos años y años y años con el proyecto de ENCUD en distintas etapas de su desarrollo, y por fin ahora se estaba construyendo. Pero es esencial ahora en la pandemia, no, porque no va a alcanzar a estar listo mientras estamos en el periodo crítico de la pandemia. Entonces tampoco es una razón decir necesitamos otro hospital para Chiloé, claro que sí, pero no va a estar listo en el momento en que más lo vamos a necesitar. Y es más, abrir la obra, que no es esencial, se va a traducir en una explosión de casos y en brotes imparables que van a tensionar al extremo el sistema de salud en Chiloé. Claro. Entonces, yo no lo entiendo, no sé, yo creo que tendríamos que conversarlo con estas autoridades, pero no obstante, la autoridad técnica, que es el doctor París, ayer dijo claramente que el intendente, a pesar de que el intendente insistiera con esta apertura de obra, él como ministro iba a dar la indicación de que se suspenda. Así que bueno, en ese sentido hay que reconocer y felicitar que por fin el ministerio demostró peso técnico para alinear a su gente en una posición que sea de seguridad y de protección a la comunidad y no de protección de los intereses económicos de las empresas. O sea, yo creo que es lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que fue una demostración de poder del ministro París hacia el intendente, que uno ha visto de una u otra manera que el intendente ha estado más preocupado de flexibilizar las barreras sanitarias en Chiloé para que la industria salmonera funcione de manera normal, ya priorizar los aspectos económicos por sobre la salud de la gente, y lo hemos visto en un sinnúmero de temas, ¿no? Yo en lo particular tengo sentimientos muy encontrados con el intendente. Yo creo que ha sido extremadamente frívolo ya respecto a algunas decisiones que ha ido tomando, ya, porque hoy día Chiloé está pasando, ayer hablamos con Daniel Pantoja, dirigente de la agrupación provincial de los dirigentes de juntas de vecinos rurales, y él vive en Chacao, y me decía que Chacao ya no existe una barrera sanitaria real, o sea, hay una normalidad extenuante donde la gente pasa todo el día, pasa, y están pasando entre 800 a 1000 personas todos los días con un nivel de control extremadamente limitado, y eso ha sido también responsabilidad de la flexibilización que se ha ido entregando. Ahora nosotros lo hemos denunciado todos los días y las veces que podemos lo hemos dicho, ya, y de una u otra manera yo creo que la ciudadanía también ha ido entendiendo, pero la guinda de la torta claramente hubiese sido la reapertura de esta obra, porque ahí hubiésemos tenido problemas mayoritarios. Ahora, ¿cuál es la mirada, cuáles son las tareas que tiene la FEMPRUS hacia adelante? ¿En qué están ustedes hoy día? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son sus proyecciones desde el punto de vista estratégicas como organización? ¿En qué están en Chiloé? Bueno, estamos alineados con nuestro directorio nacional en estos días con un tema específico que ha sido de alta connotación, sobre todo ayer, que es el tema del postnatal de emergencia. Una cosa que visibilizó la pandemia es que, bueno, una realidad que conocemos es que en el sector salud la gran mayoría de trabajadoras son mujeres, muchas son jefas de hogar y muchas son madres de niños pequeños. Por lo tanto, el tema del cuidado infantil para FEMPRUS es un tema central.
Y desde marzo estamos apoyando el proyecto de ley que presentaron varias parlamentarias para establecer un postnatal de emergencia, una prolongación del postnatal que existe actualmente para garantizar el cuidado infantil. Muchas veces cuando se habla de postnatal se entiende en primera instancia que estamos hablando de las mujeres. Y claro, corresponde a un derecho del ámbito laboral, que es al poder cuidar a los hijos. Pero fundamentalmente aquí estamos también atendiendo a un eslogan de campaña de este gobierno que era los niños primero. Entonces, todo este circo que se ha dado de que todos los senadores oficialistas y lamentablemente algunos senadores y senadoras de oposición rechazaron la idea de la admisibilidad del proyecto la semana pasada, y ayer sale Piñera diciendo que el gobierno va a presentar un proyecto de ley para que nuevamente las trabajadoras echen mano a su seguro de cesantía para poder quedarse más tiempo en la casa y poder así cuidar a sus hijos pequeños. Eso ya a nosotros como FEMPROS nos parece que es una situación escandalosa, porque la Ley de Protección al Empleo ya vimos que en 3 meses despojó a los trabajadores de lo que tenían acumulado en su seguro de cesantía. Y el próximo mes esos trabajadores están en la más absoluta incertidumbre. Y se pretende hacer lo mismo para poder cuidar hijos menores. O sea, en el fondo es quédate más tiempo en la casa y echa mano tu seguro de cesantía. Entonces ya de verdad que consideramos que hay una obsecuencia por parte del gobierno que es indignante, sobre todo considerando este eslogan de campaña de los niños primero. Y lo que hemos visto en este tiempo es primero un desconocimiento de la realidad, el no saber la dificultad que tienen millones de mujeres para poder salir al mundo laboral, más en estas condiciones, sin exponerse ellas y sin exponerse sin exponer a sus hijos a enfermar, no solo de COVID. Los niños se enferman de hartas cosas y en un momento de emergencia sanitaria muchas enfermedades no COVID van a pasar a constituir un riesgo altísimo de secuelas o fallecimiento, porque no está la red de atención pudiendo dar respuesta a todas las necesidades. Entonces, exponer a un niño en estos momentos, por ejemplo, un virus sincicial, a pesar de que están circulando bajo, pero eso es porque los niños están circulando poco. Pero si comenzamos con estas estrategias que signifiquen tener que igual sacar a los niños de sus hogares, exponerlos, un niño pequeño con un sincicial respiratorio en estos momentos, en que incluso los servicios de pediatría en todo Chile están siendo ocupados por pacientes adultos por la escasez de camas, estamos en un escenario súper complejo y riesgoso para los niños. Entonces, yo en lo personal no logro entender esa disociación entre los niños primero, cuidemos a los niños, y el nulo respaldo a proyectos de ley que son de altísima importancia para proteger a esta población. En lo particular, dentro de la provincia, bueno, nosotros estamos permanentemente levantando plataformas y sugerencias a la autoridad para mejorar la condición de nuestros trabajadores y para cautelar la salud pública en Chiloé. Así que estamos permanentemente recibiendo la retroalimentación de nuestros asociados, vigilando que no haya vulneración al derecho de nadie, y también siempre hemos estado a plena disposición de colaborar en mesas de trabajo que nunca se levantaron finalmente con los gremios por parte del servicio, pero siempre está a la disposición, y creemos que muchas cosas que podrían haberse evitado, que podrían mejorar, como las condiciones de teletrabajo, por ejemplo, podrían hacerse en conjunto con los trabajadores, pero la autoridad, las pocas veces que nos hemos reunido con la plana directiva ha sido más que nada para recibir información y recoger algunas inquietudes nuestras, pero no hemos logrado
como multigremial, que se genere efectivamente una mesa de trabajo efectiva donde podamos llevar directamente a la autoridad y al comité directivo del servicio las necesidades que nosotros estamos visualizando en los trabajadores y las trabajadoras. Un tema es el Servicio de Salud Chiloé y otro tema son las autoridades gubernamentales. Ya particularmente en Chiloé dependemos de la gobernación, del gobernador provincial, que es el representante del presidente de la República en la provincia. A nivel nacional se han generado mesas COVID, ya donde la FEMPRU está incluida. A nivel regional entiendo que también dentro de lo poco que también se ha avanzado desde el punto de vista de la participación e integración. ¿En Chiloé ustedes han tenido algún vínculo, han tenido invitación a participar de mesa con los alcaldes? ¿Sabes por qué te lo planteo? No. Porque hay un instructivo de la autoridad sanitaria que establece claramente que la gente que ingresa a Chiloé primero tiene que hacerse el test, después de hacerse el test tiene la obligatoriedad de hacer la cuarentena en el lugar de destino al que llega. Ya con 5 funcionarios de la autoridad sanitaria controlando eso es imposible hacerlo. Ya, pero ponte tú la eventualidad que ingresen 800, 900 personas como está ocurriendo hoy día en Chiloé. De esas ingresan 100 a Quillón. Si hubiese una mesa COVID donde estuvieran todos los actores involucrados, incluido la FEMPRU, la FENAC, Colegio Médico, alcaldes, carabineros, investigaciones, los actores de la sociedad civil, ya llegan 100 personas con destino a Quillón. Esa cuarentena obligatoria que hoy día es imposible poder controlarla porque no la puedes controlar con 5 personas, si tuvieses un buen liderazgo, una cabeza que haga la pega política, ya la posibilidad de que la FEMPRU se haga parte en estas acciones y colabore, los profesionales de la salud colaboren a verificar que estas personas estén haciendo la cuarentena, sería posible, creo yo, ¿no? O sea, de hecho ocurre. Tenemos asociados que están en este momento en comisión de servicio en la autoridad sanitaria. Y nosotros siempre hemos señalado desde el inicio de la pandemia como FEMPRU nacional y lo reafirmamos a nivel local que la estrategia de atención primaria es una estrategia que debería haber sido central en el abordaje de la pandemia. Y entendiendo que la atención primaria no solo la realizan como estrategia los departamentos de salud municipal, sino que todos los trabajadores de salud debemos tener por parte de nuestra formación el enfoque de atención primaria, es decir, el trabajo con la comunidad, con los determinantes sociales y con las familias. Ahora, es más lógico que los profesionales de salud se pongan a disposición de, y que lo están haciendo, por ejemplo, los hospitales comunitarios, esa es la tarea que tienen, de verificar la condición de salud de las personas que están en aislamiento, en riesgo o en general de la población. Mira, yo siempre me he preguntado por qué el hecho de que el estado de catástrofe, estado de excepción constitucional, haya sacado a las Fuerzas Armadas a la calle, no se ha traducido en que las Fuerzas Armadas colaboren activamente en este tipo de tareas. Yo entiendo que sí lo hacen, pero también sabemos que hay una cantidad importante de uniformados en Chile que no solo debieran estar verificando que las cuarentenas se cumplan, sino que también debieran estar donando sangre, debieran estar confeccionando elementos de protección personal para el personal de salud y en tareas logísticas de apoyo a las personas en este momento de crisis social. No solamente andar con la metralleta, dices tú. O sea, yo creo que nadie debiera andar con metralleta, claro, ni mucho menos Fuerzas Armadas, porque es innecesario. La gente está asustada, la gente que está saliendo por necesidad, porque si no sale no come. No obstante, en Santiago entiendo que han aumentado los niveles de delincuencia en la noche, de atracos, de robos, qué sé yo, entonces es como curioso ver que un estado de excepción constitucional permite exceptuar la Constitución en aspectos que sean gravitantes para la seguridad de las personas y para el bienestar, y cada vez que sale un proyecto de ley que beneficia a las personas, el gobierno dice es inconstitucional, pero si estamos en un estado de excepción constitucional el gobierno podría apoyarlo perfectamente, porque también se entiende que es mientras dure el estado de catástrofe.
y sacar a las Fuerzas Armadas a la calle podría haber tenido un súper buen impacto si es que efectivamente hubiera tenido eso un enfoque sanitario y un enfoque de abordaje de los determinantes sociales. Y no solamente... Yo veo yo veo todos los días gente desesperada pidiendo dadores de sangre, por ejemplo. Claro, o sea, yo tengo la sensación, disculpa que te interrumpa, yo tengo la sensación de que las Fuerzas Armadas hoy día están funcionando como un organismo de represión y de control, entre comillas, muy pocas veces, más que un organismo que pueda generar espacios de participación y de colaboración. O sea, lo que planteas tú me hace mucho sentido. ¿Por qué no las Fuerzas Armadas funcionan como en otros países? Hemos visto como en Argentina, por ejemplo, las Fuerzas Armadas están haciendo mascarillas, están donando sangre, son colaboradores al respecto del control preventivo, no de la fiscalización con una metralleta y un fusil. Y yo tengo la sensación de que ahí estamos errando el camino. ¿Por qué? Porque de una u otra manera este gobierno también quiere o está acostumbrado a tratar estos temas por la fuerza. Y ya lo vivimos ya con la rebelión de octubre. O sea, que se le cercene que más de 400 personas sin vista, es una clara demostración. Muertos, fallecidos, mutilados, gente violada, niños y jóvenes, gente torturada. Es una demostración claramente de que la política de gobierno, desde el punto de vista de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, tiene una mirada más de represión que una mirada más de colaboración. Exacto, o sea, y aquí se ve, yo tengo que reconocer que a pesar de que yo no tengo una buena imagen, esto es muy personal, esto no tiene nada que ver con FEMPLUS. Yo no tengo una buena imagen en general de las Fuerzas Armadas por historias familiares y por las mismas luchas políticas que hemos estado dando todos estos años. Pero cuando se dijo estado de excepción constitucional, saldrán las Fuerzas Armadas a colaborar en la emergencia, fíjate que yo me alegré, porque yo veía venir esta situación dramática en términos sociales, en términos de disponer de elementos de protección, y como ya habíamos visto un poco el ejemplo de Argentina, yo incluso comenté en mi familia que bueno, porque como tienen fábricas donde fabrican sus uniformes y este tipo de cosas, probablemente se pongan al servicio de este déficit que tenemos. Y claro, salió un video al poco tiempo en que estaban confeccionando muy similar al que hicieron en Argentina, pero dejaban claro que esos elementos eran para ellos. Para sus tareas cotidianas y no para el personal de salud. Uno los ve en la calle, por ejemplo, con mascarillas N95, y nuestros compañeros de las unidades de pacientes críticos nos dicen, oye, nos están restringiendo las mascarillas N95 porque no hay suficientes en Chile. Entonces esas cosas yo creo que empiezan a generar molestia en la clase trabajadora. Y no solamente esas y claro, cosas, o sea, serían de suma utilidad porque son muchos, además hay gente que tiene buen estado de salud en general, porque a ellos les hacen controles periódicos de salud, entonces está probablemente en mejores condiciones de hacer un montón de cosas que el resto de la administración pública tiene limitado, pero siempre con el afán colaborativo con la comunidad, y eso es lo que no se ha visto. Entonces, que suba un contingente de uniformados a un Transantiago, donde la gente va asustada, va tratando de no juntarse con nadie para que su riesgo se mantenga bajo, y entra un par de uniformados con metralleta a exigirle un permiso a un trabajador, es violento. Y no solamente Santiago, no solamente Santiago, tú vives en Castro, yo también, aquí tenemos nuestro medio de comunicación, yo vivo a 2 cuadras y salgo y siempre veo que están los militares dando vueltas con metralleta en la mano, y eso genera también eso temor. Es violento. Es súper violento. Es violento porque es innecesario, sí, deberían estar para colaborar, para educar. Hemos visto también que hay cosas tan básicas que no ha hecho el Estado, el gobierno en este caso. Por ejemplo, educar en el uso de elementos de protección personal a la comunidad. Es impresionante, o sea, yo las veces que salgo veo la gente con las mascarillas acá, con mascarilla que se saca y se pone, en el supermercado me ha tocado tener que pedirle a la gente que se aleje porque se ponen encima. Entonces uno pudiera caer en la tentación de decir, pucha, la gente que es porfiada, que no entiende, pero no, o sea, este es una cuestión social y hay una responsabilidad del gobierno
y que yo creo que se va a terminar demostrando en tribunales. Una de esas aristas es la insuficiente comunicación de riesgo, la insuficiente educación sobre han sido súper básicos y súper... y pucha, uno ve, claro, como tú dices, que andan ahí en la calle con sus metralletas, podrían estar ahí educando a la gente también. O sea, señor, por favor, póngase la mascarilla, viendo que en las filas en los bancos, en los supermercados, se mantenga distancia, aportando en eso. O sea, yo creo que ninguno de nosotros podría decir nada contra las Fuerzas Armadas en ese sentido. Claro. Porque todos necesitamos, el sistema de salud no da abasto, el personal de salud no da abasto, y se necesitan organismos colaboradores en estas materias. Y es lamentable que se haya desaprovechado ese tremendo recurso y capital humano que es harto, y no se haya utilizado para este tipo de cosas. Claro. Para ir concluyendo con la entrevista, Sandra, nosotros estamos llegando a las 8.000 personas fallecidas en nuestro país. Algunos científicos proyectan, si no hay un cambio de estrategia real, de que pudiésemos llegar hasta los 70.000 personas, hasta las 70.000 personas fallecidas, algo que es realmente dramático solamente pensarlo. Ya llegando a las 8.000 ya estamos en un tema bastante complejo. Sacaron a un intendente, a un ministro que tenía muchas debilidades, pudo haber tenido fortalezas desde el punto de vista que amplió desde el punto de vista de la infraestructura, la red hospitalaria, ya se compraron más camas, pero eso no era lo que se necesitaba, era un complemento, pero no era lo que se necesitaba para resolver el tema. Ya con un nivel de virulencia, con un nivel de soberbia extremo como Mañalich, y colocaron a otro ministro, a un ministro París, que se ve más reposado, que se ve más tranquilo, que se ve más pausado, que ayer dio una demostración de fuerza al decirle al intendente en su cara: intendente, aunque a usted no le guste, aunque usted insista, el hospital de Ancud no se reabre mientras usted las condiciones sanitarias da. Ese fue un golpe que dieron ustedes como organizaciones, la dio la FEMPRU, los dirigentes sociales. Aquí quiero felicitar públicamente a Daniel Pantoja, que salió fuertemente hablando de esto a través de la asociación gremial que lidera el conpresidente, concejales como Eduardo Delgado, como René Vidal, pucha, se me puede quedar mucha gente, los mismos profesionales de la salud, la Asociación de Funcionarios de la Salud de Ancud a través de la doctora Ana María Garrido, y mucha gente que tomaron particularmente los parlamentarios, y seamos serios en esto, aquí estuvo haciendo fuerza ayer en esa comisión el senador Rabindranath Quintero, que presentó el tema, sí. El senador Girardi, el senador Navarro, Fidel Espinosa aportó mucho también, porque también envió una carta, y uno eso lo reconoce y lo valora, ¿ya? Pero ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿Cuál es la mirada de la FEMPRU del cambio de estrategia que debiese tener hoy día este nuevo cambio de timón? Porque una cosa es que cambie la forma de expresarse, que sea una voz más pausada, más amable, más amena, que ya no estés parado como un militar, sino estés sentado con incorporación de otros actores. Pero ¿qué es lo que esperan ustedes aparte de cambiar la costumbre de las salidas diarias, digamos? A ver, lo que se espera es un cambio de estrategia que todavía no ocurre. Todavía seguimos viendo que están centrados en el ámbito hospitalario, en la atención de pacientes críticos, y nunca es tarde. Llega tarde, pero siempre hubiese sido deseable que el enfoque que se le dé al abordaje de la pandemia sea un enfoque de atención primaria, es decir, centrado en la comunidad, en la familia y en los determinantes sociales. ¿Quiénes son los que se están enfermando y muriendo masivamente? Son trabajadores que han tenido que seguir trabajando por presión de sus empleadores o por presión del ganarse el pan día a día, y que viven en condiciones que no permiten realizar aislamientos o tener un espacio suficiente para poder cuidarse eventualmente al interior de la familia. Esto se habría prevenido si es que desde un principio el gobierno hubiera dicho: mira, acá tenemos que aislar, tenemos que detectar
y tenemos que trazar los casos. Ya te comprenderás que con la cantidad de casos que llevamos actualmente es absolutamente imposible trazar. En Chiloé se puede todavía. Por eso es la importancia de mantener los casos controlados, porque el poder trazar un caso te permite hacer prevención masiva, finalmente. Yo, por lo menos en las salidas que ha tenido el ministro París, excepto ayer, que me gustó mucho, efectivamente, como tú dices, cómo manejó la situación del hospital, espero que eso se convierta en una constante, y que así como fue capaz de golpearle la mesa al intendente ayer, también sea capaz de golpear otras mesas. Claro. Y de efectivamente dar un cambio de timón, como lo ha estado recomendando la Mesa Social COVID-19, donde hay distintos actores académicos, técnicos de todas las áreas, y se les ha estado diciendo lo mismo desde el principio. Tienen que poner el foco en la atención primaria. Los ventiladores y las camas críticas siempre van a estar limitadas, entonces no podemos darnos el lujo de seguir con esta estrategia de contagios controlados, que fue lo que parece que intentaron al principio y nunca resultó, porque el tema está disparado. Hay lugares donde la cuarentena tiene que ser estricta y no está siendo estricta. Entiendo que la región de Concepción está pidiendo cuarentena, y ahí es lamentable que tienen que ser las organizaciones sociales, los parlamentarios, los sindicatos de salud, que tienen que ir a rogarle a la autoridad que por favor establezca medidas estrictas para que la gente ya no se muera. Es súper terrible eso, porque eso es algo que la autoridad debiera definir rápidamente, sin necesidad de presiones de ningún tipo, simplemente asistiendo a las cifras, a la cantidad de enfermos, de fallecidos y a la disponibilidad de su red de salud. Todavía no hemos visto ese cambio de timón, ese cambio de estrategia. O sea, yo creo que París va a dar su legitimidad, su credibilidad y su potencia intelectual y liderazgo como ministro cuando tenga la capacidad de poder doblarle la mano a Piñera, y que hoy día la gran debilidad que tiene Chile es que Piñera está gobernando solo, porque lamentablemente no tiene ningún ministro que tenga la capacidad de pararse al frente y decirle que está haciendo las cosas mal. Y mientras eso no ocurra, la sensación de que cada día nos estamos hundiendo más como país es absolutamente entendible desde el punto de vista de la comunidad. Hoy día estamos pasando un proceso de miedo. Ya yo creo que la sociedad tiene miedo, la sociedad está aterrada. Yo creo que la derecha está desesperada, está con una calculadora permanente, el gobierno está con una calculadora permanente, y eso es muy peligroso, porque cuando tú no cruzas esa barrera, no tienes la capacidad de entender en el problema que estás metido. Sandrita, se nos pasó el tiempo volando, hablamos más de 45 minutos, me está escribiendo... Tengo reunión ahora, así que igual tengo que cortar. Pero otra reunión, para nosotros es un gusto poder conversar contigo, y siempre con la lucidez necesaria que esperamos nosotros con la gente que conversamos, con el respeto, integrando los temas de manera un poco más profunda, ya con honestidad, con sinceridad, muchas veces con realidad, con honestidad, de manera fuerte, firme, pero sin levantar la voz, sin ser maleducado, sin ser intolerante, que es lo que uno espera de todos los puntos de vista, o de toda la gente con la cual conversa. Un abrazo cariñoso, y más temprano que tarde nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Claudio. Que te vaya muy bien. Que tengas buen día. Igualmente, éxito. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con el doctor en Ciencias Políticas, Gerardo González, con quien vamos a conversar sobre la política y la contingencia nacional y regional, y también vamos a hablar respecto a la encuesta que hizo la Universidad de los Lagos, que refleja cuál es la posición y la mirada que hoy día tiene la política, los actores de la política, tanto comunicacional, política partidaria, las instituciones propiamente tal, en nuestra región. No más de 2 minutos, regresamos al tiro. De la mañana, 18 minutos. Todos a prueba. Señor.
mejor agricultor no pierde la calidad de sus